El fantasma errante. Bueno, yo llevo 5 años viviendo en China, actualmente estoy en Shanghai, y lo que yo les contaba, bueno, más bien lo que ponía yo en el audio, más bien no en el audio, sino vía mensaje en el WhatsApp y también en el chat de YouTube, Sí. es que conocí una provincia que se llama Xi'an, no sé si alguna vez han escuchado los soldados de terracota. Sí, claro. Ok, que son soldados que, bueno, más bien la historia queda de que, bueno, más bien cuenta de que se quedaron como piedra, atrapados en una pirámide en la parte de abajo. Entonces, uno de mis alumnos me dijo, ¿sabes qué? No sé si te gustaría conocer pues ese lugar. Le dije, sí, no hay ningún problema, pues hay que viajar de Shanghai allá, que son aproximadamente pues unas 2 horas más o menos en tren. Entonces, ya estando yo allá, me contó, me dijo, ¿sabes qué? Pues mira, aquí en China no es como, por ejemplo, los países allá occidentales que se acostumbra a incinerar a la gente, o también se acostumbra, por ejemplo, a sepultarlos, ¿no? O a hacer la donación de órganos. Acá en China la verdad es que está penadísimo eso, está súper prohibido, porque ellos creen mucho en la parte de la resucitación. ¿A qué me refiero con esa parte de la resucitación? Hay las personas que han hecho eso, y yo solamente conocí a una persona, no pude hablar con esa persona porque la verdad es que me quedé impresionado, pero sí pudo verla aproximadamente unos, creo que más o menos unos 10 metros a distancia, unos 5 metros, no tan cerca, pero sí pude ver a una persona que, bueno, pues se puede decir que una resucitación. ¿A qué le llaman ellos a resucitación? Hay monjes que justamente pues habitan en esa región, que se encargan durante un lapso de 30 días el estar haciendo pues diferentes rituales, a forma de que se haga la regresión de la persona. Una vez que fallezca la persona, se hace la regresión. Sin embargo, ellos, por eso, precisamente por eso, no está permitido el tema de incinerar a los muertos, y mucho menos pues el hacer la donación de órganos. Entonces, la verdad es que yo me quedé impresionado. Sin embargo, es un estilo, no sé si alguna vez han llegado a escuchar, por ejemplo, de Cementerio de Mascotas, de la película. Sí. Es un tema así, o sea, si uno ve a las personas, hablan, pero hablan de manera muy lenta. Por ejemplo, el lenguaje es muy lento, los movimientos son muy lentos. Entonces, ellos, incluso cuando sepultan a las personas, pues se hace una réplica de una casa, o por ejemplo, se hace una réplica de un vehículo, o de algún artículo que le haya gustado mucho a la persona. Para la hora que se hace la resucitación, lo primero que se hace es que haya esos primeros recuerdos cuando la persona vuelve otra vez de la muerte a la vida. ¿Me explico? O sea, Porque ellos, a ver, para más o menos aclarar si te estoy entendiendo, ahí ellos no consideran conveniente incinerar a una persona, porque lo que quieren es, una vez que fallecen, hacer como una regresión. Exactamente. Pero, esa es ¿esto de hecho, cómo lo hacen? O sea, ¿es una regresión espiritual o efectivamente hacen algo con el cuerpo? No, es una regresión tanto espiritual, precisamente por eso son 30 días que ellos hacen esos rituales. Hacen esos rituales, y con el cuerpo, o sea, la persona realmente vuelve otra vez a caminar. Yo la verdad es que me quedé muy impresionado, no me acerqué porque me dio mucho miedo. No fueron ni siquiera 5 metros, fue más lejos, fueron 10 metros que yo pude ver a una persona. No pude verla muy cerca, no le pude ver los ojos, no le pude ver la sonrisa en la cara, pero sí te das cuenta cuando la persona, como por ejemplo cuando tomas mucho alcohol, que el sistema central se entorpece y no puede uno caminar. Entonces ellos hacen la palabra que tú ocupaste es la correcta, es una regresión espiritual, y es una regresión a nivel, lo que se le llama el cuerpo. O sea, precisamente por eso no los incineran, precisamente por eso ellos
está totalmente penado el estar haciendo el tema de los órganos. Sin embargo, no en todo China es aceptado eso. Solamente son en un par de pueblos. O sea, se puede decir que es como un secreto a voces, Ajá. que el gobierno sabe, y si alguna persona se enfoca y se enfrasca mucho en querer regresar a un familiar, existe esa posibilidad. Sin embargo, no es recomendable, porque la persona en realidad pues le hacen como un tipo de lavado de cerebro donde todos sus recuerdos ya no los recuerdas, ¿me explico? Sino nada más estás viviendo al día. Entonces Giovanni. puede que incluso la persona ni siquiera recuerde quién es. En el tema de la muerte, Nacho, sí que pesa mucho la cultura, ¿no? En Occidente, bueno, tenemos otra concepción, especialmente en México, que muchos países se asombran, por ejemplo, en las festividades o celebraciones que tenemos el Día de Muertos, pero ahorita lo que nos está comentando Giovanni de algunos poblados allá en China, esperarte 30 días, Nacho, y luego hacer este tipo de rituales, debe ser impresionante, Giovanni. Sí, de hecho, olvidé mencionar, tú me preguntabas que cómo es que hacen la regresión. Bueno, Sí. consiste, por ejemplo, de rituales a los dioses pues que ellos creen, los dioses chinos, en este caso, porque ni siquiera son dioses, por ejemplo, del budismo y de alguna otra religión, son dioses, pues, se puede decir a lo mejor como indios, un ejemplo así, vaya el mal ejemplo que puse. Ujú. Y lo que tú preguntabas es cómo hacen la regresión, independientemente del ritual que se hace durante 30 días, es utilizar justamente el cuerpo haciendo fila india, lo que le llaman. Hay monjes donde sostienen el cuerpo, por ejemplo, hay un monje enfrente del cuerpo, estando de pie el cuerpo, y un monje detrás del cuerpo, el cual es una fila de varios monjes que pues caminan, danzan durante la noche para que esta persona vaya, pues, se podría decir como tomando fuerzas, como, ¿cómo explicar? Que se pueda al final del día, después de que termine el proceso, poder caminar por sí sola. Sin embargo, a mí me consta, yo no vi el ritual, pero sí vi a una persona que fue, bueno, que la regresaron, ¿sabes? Entonces, a mí la verdad es que me dio mucho miedo y preferí no acercarme, y tampoco a mí me invitaron, oye, pues puedes ir, porque por lo que yo tengo entendido es que ese tipo de rituales ni siquiera la propia familia puede entrar, no son solamente personas que, pues, especialistas que solamente pueden hacer ese tipo de procesos. Entonces, no es recomendable. Sin embargo, hay gente que pues no puede aceptar que un familiar fallezca, que un familiar ya no esté con vida, y recurren a eso. En las grandes ciudades, por ejemplo, lo que es Shanghai, Beijing, Shenzhen, no están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas porque son ciudades pues muy, se puede decir que industrializadas, o sea, muy tecnológicas. Ajá. Pero otro tipo de pueblos, por ejemplo, lo que es Yan, lo que es ese tipo de cosas, al final del día pues es más complicado, o sea, es más complicado para ellos que pues dejen esas raíces que son pues ya las tienen muy arraigadas. Sí. Entonces, pues no sé ustedes si quisieran hacerme alguna pregunta. Sí, claro, o muchas. algo. Me los imagino tipo zombies. Exactamente, es justamente como lo que les estaba yo poniendo como ejemplo con la película de Cementerio de Mascotas, Ujú. donde pues al final del día esta persona resucita al niño después de un accidente y también después resucita a su esposa. Entonces, sin embargo, pues aquí no es que una vez que resuciten a las personas, pues se conviertan en zombies y coman carne y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Sino las personas están pues con vida, pero no están en sus 5 sentidos. Ujú. Es decir, amigo, regresa el cuerpo, pero se supone que ya es un cuerpo que no tiene espíritu, porque Exactamente. el espíritu pues le da vida al alma y al cuerpo. En este Ajá. caso llegan como si estuviesen vacíos. Ahora, una pregunta que me surgió, ¿no? Ellos, no importa de qué mueran, ¿les pueden hacer este ritual? Siempre y cuando el cuerpo esté en óptimas condiciones, o sea, por ejemplo, si fue un accidente o si fue, por ejemplo, a lo mejor
perdido a lo mejor un órgano del cuerpo, no es posible. O sea, se puede decir que tendría que ser a lo mejor por una muerte natural. Ajá, ok. Ajá, tendría que ser por una muerte natural. Y lo que tú decías es un cuerpo que al final del día, como dice Gina, está en estado zombie. Sin embargo, no tiene un alma, porque incluso para eso se hace el ritual de los 30 días. Sí. Porque quien hace que funcione otra vez todo, o sea, quien hace que funcione toda la maquinaria, es un alma que al final del día no es la alma original, o sea, no es la esencia original del cuerpo que estaba ahí. Es por eso que incluso a mí me contaba mi alumna que ellos olvidan todo, olvidan todos los recuerdos, olvidan el idioma, olvidan quién es la familia. Entonces, incluso en otra provincia cerca de Mongolia, que se llama Xi'an, esta Xi'an con N y la otra Xi'an con NG. La otra es donde incluso llevan a todas las personas que, por ejemplo, los rateros, las personas que cometen algún crimen, ahí ellos tienen un método que se le llama lavado de cerebro, que literalmente, estando en vida tú, sin que te mueras, borran todo lo que tú tienes dentro de tu cerebro, o sea, tu infancia, tus recuerdos, pero eso es porque es como castigar a las personas que se portan mal, porque incluso allá en México pues no está permitido, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, y ese tipo de cosas. Acá sí, o sea, por ejemplo, si tú matas a alguien, pues pagas con tu vida, ¿no? Si eres un ratero, te cortan las manos. La verdad es que es un país tecnológicamente muy bien, son 7 años de diferencia entre México y China, pero al final del día también hay muchas restricciones, muchas cosas que incluso también como extranjero no puedes comentar pues en redes sociales, porque pues te pueden llevar a lo mejor a la cárcel y etcétera. Entonces, respondiendo a lo que tú me dices, por lo que a mí me comentó mi alumna, es justamente una regresión con un alma que no es la original de la persona, y están en modo zombie. Oye, amigo, ¿y estas personas se alimentan? Sí, de manera normal. No es de que coman a lo mejor algún humano o a lo mejor sangre o algo, no, de manera normal, sino como tú dices y como dice Gina. Son personas que al final del día, pues, es como, por ejemplo, cuando uno lo agarran a uno como en sus 5 minutos, ¿me explico? Sí. Así que uno está con alguien y de repente se queda uno como pensando ese tipo de cosas, como que está uno pensando. O sea, están idos. Queda uno con exactamente, se ven como con la mirada fija. Sí. O la mirada perdida, más bien así como que... Hay videos, por ejemplo, que ustedes pudiesen encontrar de ese tipo de cosas. Tendré que utilizar una aplicación que se llama Baidu, que es como si fuera un Google Chrome, que es el Google Chrome de China, que se llama Baidu. Y ahí literalmente podrían usar el traductor ocupando las palabras estado zombie, pero en chino. Y ahí hay muchos casos, de hecho. Hay muchos casos. Incluso hace como un año sacaron un documental National Geographic, justamente de la regresión, del proceso de regresión que hace China. Ok, sí. Pues... ¿Y cuánto tiempo más se quedan así una vez que hicieron esta regresión? Es justamente hasta que la persona decida, incluso si después ya uno ya no quiere que... Se podría decir que funciona como un tipo de devolución. Un tipo de sistema de devolución, ¿no? O sea, por ejemplo, compras a lo mejor un artículo y después de 30 días ya no te gusta, lo devuelves, ¿no? Aquí funciona de esa manera. Si la familia ya no considera que pues es apto el tener al ser vivo así, se hace otro ritual igual ahí la verdad es que desconozco qué tipo de ritual es, pero al final del día la persona vuelve, o sea, fallece, como tú dices, se va ese espíritu que está dentro, que no es el original, y hace que fallezca la persona. Pero como tú dices, solamente las personas que tienen la posibilidad de poder regresar son personas que no hayan tenido a lo mejor un accidente, que hayan a lo mejor perdido algún órgano o algo. Tiene que estar intacto el cuerpo. Los órganos y todo. Oye, amigo, y a ver, nada más para como que concretar. Este ritual conserva a los
difuntos 30 días. O sea, para llevar este proceso se requieren de 30 días, ¿no? Después de que murió. Lo que hacen las personas es, por ejemplo, fallecen y el cuerpo tiene que estar... bueno, ya no alcancé a explicar esa parte. El proceso, por ejemplo, que hace la cultura china es, no puedes, por ejemplo, donar órganos, no puedes donar órganos, Sí. la otra, no puedes incinerarte, esa es la segunda. Sí. Y la tercera es, por ejemplo, cuando alguien fallece, pues te colocan dentro del ataúd y te colocan, por ejemplo, si te gustaba mucho tu coche, hacen una réplica de un coche y la colocan dentro del ataúd. Si tenías una casa o te gustaba mucho estar en tu casa, hacen una réplica, por ejemplo, de madera o de cartón de la casa y la colocan dentro del ataúd. Y también lo que se acostumbra, por ejemplo, es a quemar dinero. A quemar dinero porque eso, la creencia que tiene la cultura china es, si queman dinero, quiere decir que tú pasas a la siguiente vida, al siguiente plano y vas a tener esa prosperidad, esa abundancia, o sea que nada te va a faltar. ¿Me explico? Sí. Entonces, el proceso que tú me preguntas es, de entrada tiene que estar 30 días, o sea, una vez que fallece la persona, tiene que estar 30 días, pues se puede decir que es sepultada. Y después de en esos 30 días lo que hacen los monjes es hacer todo el tema del ritual. Seguramente me vas a preguntar, y después de 30 días no se putrefacta. Sí, se descompone, el cuerpo se descompone. De hecho, inmediatamente cuando deja de circular la sangre, comienza un proceso de descomposición. ¿Y qué ocurre ahí? De hecho, justamente para eso es el tema del ritual, y para eso lo que yo les decía, el tema de la fila india, que durante esos 30 días que el cuerpo está, pues se podría decir, no regresa otra vez a vida. Sí. Lo que hacen esas personas es estar dándole como mantenimiento, si lo quieren ver así, para que detienen la descomposición del cuerpo. No sé cómo lo hagan, la verdad es que no sé cómo lo hagan, pero sé que eso es real porque pude ver a una persona así y la verdad es que me dio mucho miedo y es una experiencia, creo que es inolvidable, y una experiencia, sí, claro. sobre todo que a mí me dio miedo porque dije, ¿qué tal si esa persona me pasa el espíritu que tiene ahí o algo? Porque la verdad es que no andé mucho sobre el tema. Mi amiga, ella es locataria justamente de ella, y para ella son normales, o sea, es muy normal que una persona haga eso. Como por ejemplo lo que sucede en África, también hay regresiones en África. Oh, mira que... Fíjate, y sabes que es que hay un gran riesgo, porque se sabe, amigo, que los demonios son espíritus negativos, y estos espíritus negativos, oscuros completamente, necesitan un cuerpo, no tienen cuerpo, entonces necesitan un cuerpo, y bien podrían aprovechar estas situaciones como para tomar uno, ¿no? Para poder regresar, como tú dices. Exacto. Incluso yo recuerdo, haciendo un poco de pausa, sí. Por ejemplo, el papá de mi mamá falleció, sí, desafortunadamente de un secuestro, allá en México. Sí, y me acuerdo que una persona una vez le dijo, si tú quisieses saber quién fue quien mandó a secuestrar a tu papá, o quién fue que a lo mejor, o cómo sucedió todo, sí, pudiésemos contactar a alguien, o sea, como tú decías, a un muerto o algo, para que te puedas comunicar con tu papá. Pero le dijeron a mi mamá, es posible que si tú haces eso, ese espíritu se quede en tu casa. Sí. Entonces, la verdad es que yo hasta ahí me quedé, porque mi mamá sí quería, o sea, no se pudo despedir de su papá, y sospechábamos de quién pudo haber sido la persona que la mandó a secuestrar. Sin embargo, pues no somos muy bien, pero por lo que tú decías, hubo un comentario que una de mis alumnas, sí, amiga de mi alumna de ese poblado de China, una vez hizo un comentario de ¿y qué pasa? O sea, porque ella le preguntó, ¿y qué pasa, por ejemplo, o sea, con qué alma regresa ese cuerpo? ¿Es una alma que es una alma pura, o es una alma mala, que al final ya pues, no, lo que hace nada más es que funcione el cuerpo, o sea, que se pueda levantar? ¿Me explico? Para que le dé energía. Entonces, ustedes creo que saben más, o sea, yo la verdad es que no me meto mucho en eso, pero no sé si el alma hace que funcione nuestro cuerpo, o qué es lo que hace que nosotros nos podamos mover. O sea, ya sabemos que a lo mejor es el cerebro y la energía que tenemos,
pero por lo que me estoy entendiendo ahorita es que una energía, o lo que se le llama un alma, eso hace que nuestro cuerpo se mueva, ¿cierto? Claro. Podamos hablar. Sí, exactamente, es el alma. El alma precisamente se ubica en el centro de las emociones. Y esto realmente pues se trata del cerebro, ¿no? De hecho, cuando una persona fallece, lo que se desprende es el alma. Uh-huh. El alma se podría decir que está en un lugar situado del cuerpo que se llama timo. Uh-huh. ¿Sí está ahí? Bueno, es una teoría que se maneja. También se ha manejado que está en la sangre, porque hay algunos textos en donde dice que cuando murió X o Y persona, se le salió el alma, cuando se refieren a que la gente se desangró. Pero en realidad estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de que es, decíamos, el centro de las emociones. En el alma nosotros tenemos esas sensaciones de dolor, de compasión, de cariño, de amor a través del alma. Si no tuviésemos alma, seríamos como un trapo. Es, digamos, el alma, ahí residen, es algo intangible, pero residen ahí todas las funciones vitales y es la causa del principio de las actividades de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nacemos, es el alma lo que nos da vida. Sin embargo, relacionando lo que tú me dices, estoy a lo mejor atando un poco de cabos donde casi sería seguro que el alma el alma que está dentro de esos cuerpos que se hizo la regresión, de entrada no es el original. Y por ende podría ser a lo mejor también no el alma, no un alma buena, sino sería un alma mala, porque por lo que yo tengo entendido es que creo que las almas buenas no pueden volver a bajar y a resucitar otra vez, sino solamente las malas. O sea, yo siento que, por lo que estoy entendiendo, siento que así funciona. No me cercioré, no pregunté, pero como decía Gina, como está en estado zombie, si fuera un alma pura, un alma bien, pues podrías moverte, ¿sabes? Sí. Entonces es como lo que sucedió, por ejemplo, con Walt Disney, que está justamente congelado, donde él pidió eso porque piensa que en algún futuro va a volver otra vez a regresar, pero está congelado en Estados Unidos. Ajá. Sí, es lo que se menciona, ¿no? Que está bajo un tratamiento de criogenia, pero... criogenia, sí. Pero para esto, no sé si tú sepas que lo que está congelado es su cerebro. No, él en sí. Sí, es el cerebro lo que tienen ahí congelado. Entonces, bueno, pues está muy loco el asunto, pero vamos, así es lo que se ha comentado, ese ¿no? método. Ese método de criogenia, sí. Entonces, pues mi querido Giovanni, te agradecemos mucho estas historias que solamente aquí en este programa se pueden escuchar, porque créeme que eso no es nada usual, no es nada común. Nos sobresalta el hecho, ¿no? De que mantengan a un cuerpo a través de un ritual, puedan interrumpir la descomposición sin necesidad de meterlo en un congelador, ¿no? Por ejemplo. Incluso, por ejemplo, se podría decir, también para ya no extenderme mucho, que independientemente de que la cultura china sea a lo mejor muy enigmática, muy supersticiosa, es también con lo que sucedía, por ejemplo, con los egipcios, o sea, que te momificaban, porque ellos pensaban justamente que en algún momento iban otra vez a resucitar. Entonces, China es un tema muy supersticioso, tanto así que si tú quieres que tu número telefónico, mientras más 8 tenga tu número telefónico, más abundancia vas a tener. El número 4 pues es el número del mal, el número 3 ya no tienen ellos problema con él, pero el número 4 pues como si fuera para nosotros el número 6, entonces es un tema muy enigmático ahí de los colores, qué tipo de animal eres, todo el tema de la numerología. Es un país que creo que a todas las personas, cuando se habla de culturas asiáticas, no solamente de China, creo que les fascina mucho a la gente ese tipo de cosas. Sí, todo lo que tiene que ver con ese misticismo chino, ¿no? Ya ves que también acá en México hay un día en donde festejan el Año Nuevo Chino, y hay barrio chino también, y pues todo el año ahí, que si es el año del mono, que si es el año del perro, del cerdo, no sé.
¿Allá lo toman muy, muy en serio esto o ya están muy occidentalizados? No, sí lo toman en serio. Incluso ahorita que me acabo de acordar es cuando fue lo del tema de COVID. Ajá. Acá justamente se desató en diciembre. Sí. Y cuando se hizo ya bien oficial fue justamente el año de la rata. Fue el año de la rata y es cuando ellos se relacionaban mucho eso, el tema de la peste, porque había caído como animal la rata y es un animal sucio, un animal que pues al final del día trae las personas al final del día que nacieron sobre ese animal. Ajá. Son personas que pues no tienen buenas intenciones, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, sí. A diferencia, por ejemplo, de las personas que nacieron, por ejemplo, en el puerco, o en el conejo, o en el gallo, o en el dragón, Sí. o en el caballo, O el perro. etcétera. O en el perro. Pero yo me acordé mucho de eso, que ellos relacionaban mucho eso, o sea, relacionaban como fue el año nuevo chino y cayó en el animal de la rata, justamente por eso. Ellos relacionaban también mucho eso. Oye, amigo. El 2020 fue el año de la rata. Oye, pero disculpa mi ignorancia, amigo, es que se dice que allá en China comen rata. Sí, de hecho, no en todas las provincias. Por ejemplo, lo que son las provincias Shanghai, Guangdong, Shenzhen, Beijing, que son ciudades muy industrializadas, muy modernistas, no acostumbran a comer eso, pero ciudades, por ejemplo, del norte de China, Harbin, que están muy cerca de Rusia, o Shishihar, que también está cerca de Rusia, o por ejemplo, la otra región que se llama Chengdu, que está cerca de Mongolia, que son pueblos chicos. Ellos se acostumbran mucho a comer sapo, a comer iguana, a comer murciélago. De hecho, al final del día, exactamente. De hecho, bueno, no sé si sea leyenda urbana, pero se mencionó que esto de la pandemia surgió por alguien que comió murciélago, ¿cierto? Ajá. Incluso justamente eso es lo que decían, que fue una persona que comió murciélago en un mercado de Wuhan. Pero aquí está muy complicado porque China dice que fue Estados Unidos quien mandó un avión y con militares y que ellos trajeron el virus, y en Estados Unidos dice que es China, entonces solamente ellos saben. Y ahora ellos saben. Yo una vez tuve una conversación con unos amigos así de China y se enojaron mucho cuando les dije que la culpa había sido de China. No, bueno, casi me sacrifican aquí, entonces preferí mejor no decir nada ya. Y es comprensible, porque como cuando surgió la famosa fiebre porcina, ¿te acuerdas? Ajá. Que habían dicho que México había sido el que ocasionó todo. Y entonces se supo que había algunas participaciones de gente de allá de Estados Unidos que habían tenido algo que, o sea, es un relajo eso, la verdad, sí, como dices, es difícil saber. Amigo, por lo pronto, pues yo te agradezco mucho este tiempo que nos regalaste, nos diste una buena empapada de lo que se hace por allá en China, de algunas costumbres, y me va a encantar que más adelante nos volvamos a comunicar contigo. Claro, me parece bien, Nacho y Gina. Tengo un minuto más para contarte algo que se me olvidó. A ver. Esta amiga también me contó que, por ejemplo, cuando las personas acostumbran ir a los cementerios, tienen esa creencia que una vez que vas a visitar a tu familiar, ya una vez que falleció, tienes que inmediatamente ni siquiera entrar a tu casa con la ropa que tú llevaste ese día al cementerio, sino que tienes que quitarte, por ejemplo, los zapatos, bañarte, todo, porque ellos tienen esa cultura que si entras a tu casa con toda esa ropa, al final del día es como si podrías como pescar se puede decir, como pescar alguna mala energía, ¿me explico? O sea, que te la traigas del panteón. Entonces, ese es justamente lo que ellos platicaban, ellos me platicaban, y que incluso en la noche ellos al final del día también se ve, o sea, en la noche se ve, por ejemplo, en la parte como si fuera humo seco pero verdoso, que eso hace que son todos los gases de todas los gases y las energías que van despidiendo los cuerpos en descomposición. Y es incluso por eso que independientemente de la cultura asiática, vayas o no vayas al panteón, siempre se quitan ellos los zapatos antes de entrar a casa, porque es como no traerte la mala suerte de la calle y la metas a tu casa, ¿me explico? Sino que se quede afuera. Sí.
Ah, Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias, Giovanni. Nos encantó platicar contigo. Así es. Alejandra, desde Baja California presente. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. ¿Cómo han estado? Muy bien, aquí ya listos para conocer estas vivencias que cada noche nos sorprenden y además nos encanta escuchar. Ay, muchas gracias. Sí, les comentaba, bueno, fue creo que el día de ayer, que les iba a contar la historia de un burro. Sí, Ajá, a ver. nos dejaste en suspenso. Sí, verán, esa historia, como les comentaba, no sé si ustedes se acuerdan, es una de tantas que mi abuelito nos contaba, porque mi abuelito cuando éramos niños, mi hermanito y yo, pues así nos entretenía contándonos historias. Ah, perfecto. Esta historia me comenta mi abuelito que le sucedió cuando él tenía aproximadamente 6 años. Ya ven que les había comentado que muy chiquito lo habían llevado a trabajar con los agaveros, precisamente en esa edad. Sí. Y después de un tiempo, pues le perdió la pista a su familia, ya no supo de ellos. En esa ocasión, él todavía vivía con su familia. Dice que al modo niño su mamá lo mandó, creo que al agua o por algo. Y cuando fue a hacer ese mandado, comenta que él encontró a un grupo como de 12, 13 niños que estaban jugando. Sí. Y al modo niño, pues se quedó jugando con ellos, ¿no? Sí. Entonces, comenta mi abuelo que el juego que ellos tenían era que agarraban unas llantas, pero dice mi abuelo que yo pensaría que eran unas llantas de tractor grandes, no, dice mi abuelo que eran unas llantas de carro. Y el juego era que se subían como una especie de lomita y las arrojaban y entonces corrían los niños y trataban de atrapar las llantas, no era como el juego de ellos. Ah, bien. Y comenta mi abuelo que en una de esas, en las que están todos jugando, pero eran muchos, dice mi abuelo que eran pues como 12, 13 niños, eran bastantes niños. Y pues él al modo que se juntó a jugar con ellos. Dice mi abuelo que de la nada se les apareció un burro. Un burrito. Sí. Y los niños, pues al modo niños, siendo niños, agarran las llantas, dice mi abuelo que eran como 3 llantas, como que un carro se había descompuesto y los niños le quitaron las llantas para jugar con ellas. No tenían el ring, estaban vacías. Y empezaron a jugar a aventarle las llantas al burro, a ver qué hacía. También mi abuelo que como maldosos. ¿Perdón? También, ¿eh? Sí, haciéndole maldad al burro, querían jugar con el pobre burrito. Pero dice mi abuelo que lo que les fascinó a los niños que los tenían entretenidos aventándole las llantas al burro, era que el burro como que atravesaba, como que pasaba en medio de las llantas. Ajá. Les comento que no eran llantas súper grandes, eran llantas como de un carro normal. Sí. Si no, los niños no podían jugar con ellas. Y luego veían que atravesaba las llantas y otra vez se las volvían a aventar. Y atravesaba las llantas y otra vez se las volvían a aventar. Ajá. Y de repente ven que el burrito se queda, pues como que se acerca hacia ellos y se queda paradito. Y uno de los niños más grandes, pues al modo también con curiosidad, pero le está hablando que el niño más grande tendría que unos 8 o 9 años, o sea, tampoco no estaba tan grande. Sí. Se acerca al burrito y se dan cuenta que es un burrito muy manso. Se le pueden subir, le pueden pasar por debajo de las patas, o sea, es un burro demasiado manso, porque si ustedes conocen los burros, pues son temperamentales, no les gusta que te les acerques, hasta te patean, te muerden, y ese burro era un burrito demasiado manso, tanto así que los niños se le pudieron acercar. Y comenta mi abuelo que primero se subió uno de los niños más grandes, pues se subió, ¿no? Como vio que el burro no se movía, pues se subió arriba del burrito. Mira. Y luego se subió otro niño, y luego otro niño. Total que mi abuelo dice que cuando menos pensaron, de repente uno de los niños empezó a llorar, y cuando menos pensó, cuando ya cayeron en cuenta, el burro como que se alargó, como que el burro se alargaba para que se subieran todos los niños. O sea, crecía. Me parece como chiste, ¿no? Sí. ¿Cómo, perdón? Como que crecía. Como que crecía, pero hacia lo largo. Sí. Y dice mi abuelito que él ya sí, que el modo niño, pues siguiendo lo que los demás hacían, ya se iba a subir. Cuando cae en cuenta, pues que sí, que el burro, pues era un burro normal, y al rato ya parecía que el burro lo habían como estirado. Y uno de los niñitos empieza a llorar, y en eso que el niñito llora, de los que se habían subido, ya se le habían subido unos 8 o 9 niños, pues son muchos niños para un burro. Dice que el burro de repente arrancó a correr con varios niños encima.
Ujú. Y dos de los niños del miedo sí se aventaron como hacia la tierra, ¿no? Y otros niñitos sí se fueron arriba del burro, como llorando. Y en eso las tantas mi abuelo se acuerda que tenía que haber hecho un mandado. Se regresa a su casa también, aparte con el susto y como con la adrenalina. Y pues cuando regresó a su casa pasó lo obvio, ¿no? Su mamá le empezó a pegar porque se le había olvidado lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Y dice mi abuelo que ya no sabía por qué había llorado más, si por el susto o por los golpes que le dio su mamá, ¿no? Porque su mamá pues se lo sonó. Y al día siguiente, o sea, eso fue al día siguiente, pues la mamá de mi abuelito pues era muy dada, era una señora que asistía mucho a las misas, era una señora muy religiosa. Sí. Fue a misa de mañana, de esos de las de 8 o 9 de la mañana que hacen. Y había dice que había un grupito de papás que estaban buscando a sus hijos porque había unos niños que habían salido a jugar y desaparecieron y no los encontraban. Sí. Y mi abuelo me cuenta, pues él dice pues que fue algo que lo marcó mucho porque imagínense, tenía 6 años y pues esa historia me la contó mi abuelo cuando él tenía como unos 70 años. Mi abuelo era un hombre grande, fuerte, que arreglaba camiones y arreglaba carros, y esa parte Sí. nunca se le olvidó. Como me acuerdo que le impresionó mucho porque sí, pues él se acordaba que había jugado con unos niños. Sí. Y dice mi abuelo que bajito las manos y desaparecieron como 6 niños de la noche a la mañana. Lo- Y de esos niños ya no se supo qué pasó con ellos. Es lo que te iba a preguntar. Jamás ya se supo de ellos. No, de hecho cuando mi abuelo vio eso de que andaban preguntando, le comentó a su mamá, ¿no? Le dice, oye mamá, es que estábamos jugando con un burro. Ya después de que habían ido a misa y después del susto y de la golpiza que le dieron, le comentó, le dice, mamá, es que estábamos jugando. ¿Cómo que jugaban con un burro? Sí, mamá, es que estábamos jugando con un burro y el burro se hacía largo. Mi abuelito pues con su descripción de niño, ¿no? Es que el burro se hacía largo, se alargaba para que nos subiéramos al burro. Ujú. Y con las creencias pues de rancho, ¿no? De gente de rancho, de esos tiempos, pues la mamá le decía es que era una bruja. ¿Yo que así decía? Sí. Decía su mamá, era una bruja que se los quería llevar, por eso te pegué, porque te he dicho que no desobedezcas y así, ¿no? Ok. Entonces, Oye, pero es todas una las historia familias... cortita, pero a mí siempre me impresionó mucho por lo que decía mi abuelo, que el burro se alargaba. Oye, pero más que eso, que el burro se alargaba y que muchas familias sufrieron por la pérdida de sus pequeñitos. Sí, aunque, bueno, dice mi abuelo, bueno, también pudieron haber desaparecido por otras circunstancias, pero qué casualidad que al día siguiente, después de que porque dice mi abuelo que sí se fueron se habían subido como 8 niños, 2, 3 alcanzaron a brincar del burro, y como unos 6 niños más sí iban arriba del burro, pues. Una experiencia de un burrito que ya nos lo habías avanzado, que iba a ser muy buena. Y sí, efectivamente, un relato que se queda y que te compartió tu abuelo o tu papá. No, esa me la compartió mi abuelito. Ah, tu abuelito. Mira, qué Sí, bien. les comento que mi abuelo era de esos de que desde niño, desde que caminaba así, los mandaban a trabajar. Órale, usted va y trae el agua, y vaya a hacer esto, aunque esté chiquito usted hace cosas, ¿no? Y dice que precisamente porque hace jugando se le olvidó lo que lo había mandado su mamá hacer. Claro, se distrajo. Oye, Alejandra, pues muchísimas gracias por habernos compartido este relato. No, por nada, y espero que les haya gustado. Ah, de hecho, ¿se acuerdan que me preguntaban lo del gato? Lo del gatito. Del gatito que hablaba. Sí, Ajá, sí. Pues es la misma explicación. Se me olvidó comentarles que mi tía y mi prima me solían decir que ellas sospechaban que era una bruja. Ah, ok. De hecho, cuando salió la película parecería así mentira, cuando salió la película de Harry Potter, me llamaba mucho la atención. Ya ven que hay una de las brujas que se transforma en gato, una Sí. animago.
Ok, sí. Bueno, Sí, 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 sí. ahí estamos. Y eso, sí, entonces me acuerdo que cuando vi la película, precisamente la película de Harry Potter, cuando sale la bruja, la que era la profesora McGonagall, que decía, me llamó mucho la atención porque sale que se transforma en gato. Entonces yo dije, como la historia que me contó mi tía, que me contaron mi tía y mi prima de la Del gatita gato. que les hablaba. sí, Bueno, no sabían decir si era gatito o gatita, pero era un gatito que les hablaba. Entonces ellas me decían, sí, es que era una bruja, según ellas. lo cierto es Entonces que no me contaron si se les siguió apareciendo, si duró un rato, si ya no, pero ellas decían que era una bruja. incluso nosotros quedamos preguntando aquí, ¿y qué habrá pasado con ese gatito? Y surgieron más comentarios al respecto de otros amigos que también han vivido experiencias similares y bruja o no, fue impresionante, ¿no? La persona que lo vivió. Sí, porque como les comentaba, a ellas ya les habían sucedido, pues a la familia de mi papá pues, siempre les habían sucedido cosas raras, siempre habían visto sombras. Les comentaba que mi papá tenía lo que le dicen la gente sombra, que siempre estaba con él, era un hombre, decía mi papá, me acuerdo que siempre me decía que era un hombre de capa y de sombrero, pero nomás lo veía a él y siempre lo seguía nada más a él. Y luego a la familia siempre a la familia de mi papá siempre les pasaban cosas así directas a ellas. Yo siento que a mí me pasaban cosas porque pues era más indirecto, ¿no? Porque pues yo convivía con ellas, pero ellos sí era directo a ellos. Y siempre les pasaban cosas así bien en lo paranormal y a veces cosas así muy fantásticas, como fue a mí se me hacía muy fantástico lo del gato. Sí, El claro. gato que hablaba. Oye, Ale, pues sí que tienes mucho que platicar y nosotros te agradecemos que poco a poco hayas estado compartiendo. A ver, Betty, ¿quién nos quieres contar? Bueno, yo quiero contarles un relato relacionado con un sueño que me dejó muy impactada pues hasta el día de hoy. A ver. Esto sucedió más o menos a finales de 2019, en que pues yo acudía constantemente al Panteón que está acá en Puebla, porque me queda cerca del trabajo. Mi mamá tenía 2 años de haber fallecido. Sí. Entonces pues pasaba a dejarle sus flores y pues a mí siempre me han gustado mucho las figuras de ángeles. Sí. Pero había algo que yo pues como que empecé a admirar, que era el arte, pues considero yo un poco fúnebre, ¿no? Los monumentos, las estatuas. Ajá. Traté de encontrar pues algo agradable en el panteón y pues me llamaba mucho la atención un sepulcro donde yo pues me gustó muchísimo la imagen de un ángel y pues saqué mi celular, le tomé foto y tanto me gustó la imagen que pues la puse incluso de perfil ese día. La puse de perfil en mi teléfono. Y en la noche, cuando ya me dispuse a dormir, pues empecé a tener una sensación que considero es un sueño muy lúcido y que ojalá que el maestro Soham pues pudiera decir qué ocurre aquí. Sí. Porque siento que no fue una sugestión. Pienso yo, ¿verdad? A ver. El chiste está que pues yo he tenido ya experiencias de viajes astrales anteriormente, pero ya había pasado tiempo de que no me ocurría. Sin embargo, pues en ese momento, pues ya dormida, bien veo mi cuerpo, estoy acostada, veo las cosas que tengo alrededor en mi recámara, y en eso veo a un ser que sinceramente no me causó una sensación grata, quiero decir, no fue una experiencia agradable, ya que vi bien al ángel, precisamente. Era totalmente blanco, un blanco lechoso, un color blanco así intenso, y bien veía cómo se metía a mis cobijas, se acostaba conmigo, yo estaba del lado izquierdo acostada, y bien se vio como él levanta las cobijas, se mete entre ellas y se acomoda, como dice uno, como cuando duerme uno de a cucharita. Sí. Y me abraza,
me abraza, me toca 100% su mano en mi abdomen Sí. y todavía hasta me acurruca porque me hace así como el sonido de ay, pues así calorcito, ¿no? Ujú. Fue una sensación que la verdad no fue muy grata porque lo relacioné inmediatamente con la situación de pues una estatua, de un sepulcro. Desperté y todavía tenía esa sensación de su mano, su calor, por llamarla así, en mi cuerpo. Entonces, pues ese es el relato con relación a mi sueño. Pero fue un sueño muy vívido. Demasiado vívido porque de hecho, pues yo he tenido varios sueños de ese tipo. Ya no me ha ocurrido de unos años para acá, pero yo luego veía así, como en esos sueños o en ese tipo de viajes que hago, Sí. de repente como seres pequeños, oscuros, como peludos, y se metían así a la cama. Y pues sí, no era muy grato, y de hecho ese del ángel fue uno de los más impactantes porque era él, o sea, no se le veía tanto a las alas como las que están en esa tumba aquí en el Panteón de la ciudad de Puebla, sino que era pues su cuerpo, pero aquí se veía como una piedra, pero con movimiento. Ok. Oye, pero esto solamente fue en una noche o fue algo Una noche constante. nada más. Una noche. Así es, fue una noche y despertando eliminé esa foto de perfil y traté ya no de tomar imágenes porque no era la única. De hecho había yo tomado como 2 o 3 imágenes, me habían gustado mucho de ángeles. Sí. Ok, pero bueno, acá en el sueño el ángel sería nada más la apariencia, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente, pero esa situación de verlo, cómo levantaba las cobijas, bien que se metía junto a mí, se tapaba, y todavía pues el abrazo, ¿no? Y ponerse así de cucharita conmigo, así, bien junto de mí y su mano. Todavía escucharlo como así en la nuca, así como papachando. Ujú. Y ya cuando desperté, que fue la impresión muy grande, pues todavía sentía su mano en mi abdomen. Cuando despertaste, ¿cuál fue la sensación que tenías? De miedo, desagradable. Ujú. Sí, como dices, sería muy interesante también que el maestro Soham nos diera su punto de vista. Y bueno, aquí lo escuchamos y te agradecemos muchísimo, Betty, que lo hayas compartido. No, pues les agradezco muchísimo. Y pues hay también otros relatos, pero aunque directamente ya no me han ocurrido, porque pues sí, he tenido experiencias muy leves realmente, como el hecho de pues, haber escuchado chillar al muerto en 2 ocasiones, el sonido de un reloj en lugares donde no hay ningún reloj, cómo se escucha el tic-tac, y es algo que también me gustaría preguntarles a ustedes con sus experiencias, conocimientos y el contacto que tienen con el maestro Soham y con su auditorio tan importante, que comentaran si alguien también ha tenido esas experiencias de escuchar un reloj que incluso cambia de sitio y no hay nada. O sea, lo que cambia de sitio es el sonido. Físicamente no lo ves. Exactamente. Cambia el sonido, se va moviendo, luego se escucha, por ejemplo, en la cocina, en la estufa, luego de repente pasa a otro de los muebles y así se escucha. Y es una experiencia que, pues así como otros que llegan a escuchar la canica, que luego hay en las azoteas, que rueda una canica y cae y no hay nadie arriba. El reloj es lo que más directamente he tenido yo esa experiencia. Eso es. Oye, amiga, cuando decías que escuchaste llorar al muerto, ¿a qué te refieres? Cuando se dice que chilla el muerto es lo que algunos se llaman como la llorona. Se escucha un alarido
pasa cerca de donde uno está y se aleja. La clásica idea que tenemos de que, o que nos decían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Que cuando se escuchaba ese alarido muy lejos, estaba cerca, y viceversa, ¿no? Sí. Esas son las experiencias que yo personalmente he tenido. Ok, este lamento terrorífico que te eriza la piel. Sí, es espantoso. Oye, no es ni un perro ni nada, porque pasa cerca de uno y se pierde. Así es, amiga. Vaya que tienes mucho que platicar y Betty, te invitamos a que próximamente estés con nosotros. Claro que sí, les agradezco muchísimo, Dina, Nacho y a todos. El fantasma errante.